están conectadas y estamos en el proceso de que se conecten más personas. Les recuerdo que en el chat que está disponible en el chat, digamos, de esta transmisión, inscribir su asistencia para poder registrarla correctamente según solicitud de Servio. La persona que tiene que figurar inscrita es el titular de la compra, el propietario quien se adjudicó el subsidio habitacional, y poner entonces ese nombre y la dirección de la unidad, el departamento o la casa que corresponda. Bien, así es que vamos a esperar unos segundos más. Mientras tanto, recuerden inscribirse y ya damos inicio a esta actividad. Estamos esperando que se terminen de conectar algunas personas que están en proceso, nos escriben por interno que lo esperemos. Que lo esperemos. Por el momento contarles que estamos transmitiendo en directo desde la comuna, desde la ciudad de Santiago, en una tarde muy calurosa. Se nota un poco nuestro... y de fondo una vegetación acá de la calle que nos acompaña, la calle Cabildo en Santiago, comuna de Las Condes. Agradecemos entonces la puntualidad de las personas que ya están conectadas. Como les contaba, hoy día vamos a hacer la cuarta charla del programa de integración social que habla de las redes, la organización comunitaria. Gabriela Ingelco, que nos ha acompañado en este proceso de actividades, de charlas, nos va a dar cierto contenido de redes comunitarias, de cómo aprovecharlas para que ustedes vayan también tomando nota y haciendo sus comentarios en el chat por si quieren que vayamos indicando algo, profundizando algún tema o haciendo algún comentario que ustedes creen que puede ser beneficioso, que lo compartamos con el resto de las personas. Por favor vayan anotándolo en el chat. Entonces Gabriela nos va a entregar un contenido respecto a las organizaciones comunitarias y luego vamos a ir con una pequeña charla de una empresa que es Greening, que es una empresa dedicada a los temas de sustentabilidad, de reciclaje, de manejo de residuos, que nos va a hablar de la conciencia y la responsabilidad con el medio ambiente que tenemos que tener respecto al manejo de nuestros residuos. Y finalmente terminamos hablando de los puntos limpios y de ese proceso que tenemos que mejorar al interior del condominio, ¿ya? Así es que, siendo ya las 8:05 minutos, vamos a dar inicio, Gabriela. Recuerden ocupar el chat, hacer sus preguntas y que acá las vamos a ir sacando al aire y vamos a ir comentando. Bien, adelante, Gabriela. Gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Gabriela, soy asistente social y vamos a dar inicio a la cuarta charla del Plan de Integración Social que se llama Organizaciones Comunitarias. Bueno, como siempre, idealmente mantener la cámara encendida, usar su nombre real y apellido. Si quiere comentar, puede levantar la mano o escribir directamente en el chat. La cuarta charla. Organización comunitaria. Primero, ¿qué es la organización comunitaria y por qué es importante entenderla?
Primero, ¿qué es la organización? Esto hace referencia a un grupo de personas que habitan en un mismo territorio, en un mismo condominio, y se unen para resolver problemas que afecten a los vecinos y vecinas y poder tomar acuerdos respecto a estos problemas o dificultades que se encuentran dentro de la comunidad. ¿Y por qué es importante? Bueno, cuando participamos de estos encuentros podemos dar a conocer nuestros valores como personas, nuestros talentos individuales. Cada uno tiene formas diferentes de resolver conflictos, entonces conocer esas opiniones y esa información es súper importante para así llegar a un acuerdo. También podemos resolver temas económicos, temas sociales que nos afectan a todos y a todas dentro de la comunidad. ¿Qué ventajas tiene esta organización? Primero, la organización permite que la comunidad utilice los recursos materiales, humanos, económicos de una mejor manera y así poder lograr los objetivos que tenemos como comunidad. Y también nos ayuda a socializar, a poder comunicarnos de mejor forma, a desarrollarnos integralmente y así poder generar una comunidad mucho más justa para todos. Ya, organización comunitaria en el condominio. Hay distintas organizaciones y la principal es la que tenemos dentro del condominio, ¿cierto? Es la primera que nosotros conocemos y con la cual nos encontramos a diario. Entonces, en la charla anterior hablamos sobre lo que es la ley de copropiedad, la que nos entrega las pautas y nos reglamenta, por así decirlo, el reglamento de copropiedad, para que tengamos una visión más clara de lo que podemos o no podemos hacer al interior del condominio. ¿Ya? El comité de administración es quien regula, es como el mediador entre la comunidad y el administrador. Yo tengo un problema, si el administrador no toma en cuenta mi problema, yo me dirijo directamente al comité y ellos canalizan esta información por medio de una asamblea. La participación de la asamblea es súper importante porque aquí yo puedo entregar información y exponer lo que yo siento y mis deseos de poder mejorar la comunidad. Entonces es muy importante que todas y todos podamos participar de esta asamblea de copropiedad. ¿Ya? También existen otras organizaciones fuera de la comunidad que pueden ser juntas de vecinos, que son en los lugares que no son condominios con administración, en los grupos de adulto mayor, grupos folclóricos, por ejemplo, grupos deportivos, centros de madres, organizaciones juveniles, etc. Estos temas los vamos a tocar más en profundidad en la próxima charla, que es de redes comunitarias, donde van a poder conocer lo que existe en su entorno y también los departamentos que existen dentro de los municipios que también entregan este tipo de organizaciones que se dan y tienen el respaldo de la municipalidad al mismo tiempo. Ahora vamos a presentar un taller, como decía Felipe, que es sobre el reciclaje y la generación de residuos. Para eso nosotros tenemos una empresa que se llama Greening, que es una empresa consultora ambiental y que está al servicio de las personas y la comunidad, y ellos proponen acciones sustentables para que cada uno de nosotros podamos tener un mejor manejo de nuestros residuos. Y para esto, Ivonne Constanzo, que es ingeniero ambiental, nos va a dar esta charla. Hola, Ivonne. Así es. Hola, Gabriela, un gusto, muy buenas tardes, la verdad, a todos los presentes. Como decía ella, somos Greening, una empresa de la región del Biobío, la verdad. Y nosotros tratamos siempre de buscar lo que es el primer impacto, ya que somos una empresa B certificada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tratamos de vincular el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Frente a esto mismo es que nosotros ahora queremos exponer esta presentación, ¿cierto? Como mencionaba Gabriela, sobre la generación de residuos. Así que si puedes, por favor, comenzar a proyectar, sí, sería ideal. Bien, entonces, como habíamos mencionado, ¿cierto? En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre la generación de residuos, que es un problema ambiental no menor, como dice acá. Entre los contenidos que vamos a abordar
bueno, en primera instancia se encuentra la basura, ¿cierto? Que por qué sería un problema ambiental y aprender, obviamente, de por qué es esto. En segunda instancia tenemos cuáles son los tipos de residuos, cómo podemos clasificarlos, ¿cierto? En una tercera parte vamos a hablar sobre la disposición de los residuos, aprendiendo dónde pueden terminar, ¿cierto? Si los gestionamos de forma sostenible o si no lo hacemos. Y obviamente qué hacer con los residuos. Entonces, para poder dar inicio, queremos primero entregarles un pequeño video que tiene un mensaje de nuestra tierra y que nos invita a reflexionar un poquito de cómo estamos actuando. Así que, por favor, veamos el siguiente video. Queridos humanos, se fueron a dormir en un mundo y amanecieron en otro. de repente, París había perdido su romanticismo. El deporte su magia. Nueva York ya no despertó. La muralla china no es una fortaleza. Y el Río de la Plata ya no baila el tango. Los abrazos y los besos se volvieron armas. Y no visitar a sus amigos y familias, un acto de amor. De repente se dan cuenta que la apariencia y el dinero no tienen valor. Y que no pueden obtener de ellos el oxígeno que precisan estos días. La vida dentro mío continúa y es hermosa. Solo que los puso a ustedes en sus jaulas. ¿Cómo se sienten? Aquí va mi mensaje. Y espero que les quede claro. Ustedes no son necesarios. El aire, El suelo, El agua. Y el cielo. Sin ustedes estarán bien. aprovechen este momento de encierro para reflexionar sobre cómo tratan a su entorno. Porque así se están tratando a ustedes mismos. Reformulen sus formas de trasladarse, De producir. De hacer negocios. de hacer política. Porque no lo están haciendo bien. Cuando regresen de sus jaulas, recuerden que son mis invitados. No mis dueños. Sinceramente, Con amor, Con amor, con amor, Con amor, la tierra. La tierra. la tierra. la tierra. la tierra. Qué buen mensaje, ¿cierto? Increíble, o sea, es súper importante cuidar nuestros recursos porque nosotros dependemos de ellos. El mensaje que nos envía es a reflexionar, a cambiar nuestras acciones, a hacer algo por nuestro planeta. Recordemos que si bien pequeñas acciones pueden llegar a generar grandes cambios. ¿Qué pasa? Bueno, como dice acá la diapositiva, existen problemas ambientales globales que están afectando a nuestro planeta, como pudimos observar en el video anterior, y ¿cómo son ocasionadas? Bueno, directamente y principalmente por la acción de nosotros, los seres humanos, debido a que, bueno, usamos de forma intensiva y alteramos los recursos naturales, como dice acá, afectando obviamente lo que es el medio ambiente, pero esto de forma global. ¿Cómo podemos observarlo? Bueno, nosotros clasificamos y en general se clasifican estos problemas ambientales globales en 10. Primero tenemos el cambio climático. Yo creo que todos han escuchado hablar de este tema, es un boom hoy en día, ¿cierto? Sobre todo con el último informe del IPCC, ¿cierto? Que nos alerta, la verdad, de la gravedad de la situación y que debemos tomar cartas en el asunto. Por otro lado está el tema de la crisis hídrica, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente nos estamos quedando prácticamente sin agua para nuestro consumo, que es lo más importante. Hay muchas personas hoy en día que tienen que abastecerse a través de camiones aljibes, por ejemplo. En otra instancia también tenemos lo que es la contaminación atmosférica, que se produce producto de las industrias, ¿cierto? Pero también debido a nuestra acción diaria, por ejemplo, cada vez que nos movilizamos a través de los automóviles, cuando nos calefaccionamos quizás a veces en el invierno, ¿cierto? Igual estamos contaminando y generando saturación en algunas comunas. Existen a lo largo del país varias comunas
como por ejemplo nosotros en Biobío, Concepción Metropolitano se encuentra saturada por material particulado, por ejemplo no tan alejado en la séptima región Talca también, al sur Araucanía. También hay muchas comunas que se encuentran contaminadas, ¿cierto?, por precisamente el material particulado que nosotros mismos generamos. Adicionalmente a esto también tenemos problemas de la sobrepoblación. ¿Qué genera la sobrepoblación? El desplazamiento, la verdad, y con ello la pérdida de la biodiversidad, que es lo que podemos observar en el número 9, ¿cierto? Con ello también, al haber una sobrepoblación, aumentamos el consumo porque obviamente nosotros, al ser más personas, cada uno requiere de una necesidad de cosas, ¿cierto? Materiales, ambientales, ¿cierto? Y aumentamos el consumo. Y con ello también generamos basura, que es precisamente en este punto. Si pasamos al siguiente clic, vamos a ver que se está enfocando precisamente este tema, que es el que queremos abordar en esta presentación, ¿cierto? Pero basándonos en esto, ¿por qué sería la generación de basura, ¿cierto?, residuos, un problema ambiental? Bueno, en la lámina a continuación nosotros tratamos de explicar un poquito a grandes rasgos porque genera potenciales efectos, como por ejemplo la contaminación al agua. Ustedes sabrán, hoy en día se ha mostrado mucho, sobre todo en la televisión, que existen grandes islas de basura, hay muchos residuos de plástico, por ejemplo, en la orilla de las playas. También el tema de la basura genera problemas a la salud, ¿cierto? Porque, bueno, si tenemos una concentración de basura en un lugar, atraemos roedores, ¿cierto? Vectores sanitarios que generan, obviamente, para comenzar, problemas a nuestra incomodidad personal y también a nuestra salud porque nos podemos enfermar. Por otro lado, también está la contaminación del aire, ya que estos basurales muchas veces se queman, ¿cierto? Y generan estas emisiones de contaminantes al aire, que también nos pueden afectar directamente a nosotros. Por ejemplo, pueden provocar incendios. En Valparaíso igual se han provocado varios incendios producto de basurales. Entonces, igual hay que tener ojo con eso. Por otro lado está la contaminación del suelo, que obviamente si nosotros disponemos de estos residuos pueden generar lo que son los lixiviados que conocemos, que son como estos residuos líquidos que generan de la descomposición, y esos pueden contaminar el suelo y hacer el ciclo después, obviamente, con el agua, si llegan a tener contacto con las napas subterráneas. Pero yo les estaba hablando como entre basura, residuos, ¿cierto? Es como un poco confuso. Entonces nosotros lo que queremos explicar ahora es qué es la basura, la verdad. Pero nosotros tratamos de clasificarlo en sí como aquello a lo que no podemos dar otro uso y por tanto debemos deshacernos de ella. Pero entonces, ¿todo lo que eliminamos es basura? No. La verdad que existen residuos que pueden ser reutilizados, ¿cierto? O reciclados también para ser transformados en otros recursos, ya que tienen un valor para alguien. Yo escuché hace un tiempo atrás una frase que decía, la basura de unos es el tesoro de otros. ¿Y qué sentido tiene, cierto? Porque hay muchas personas, como los recicladores de base, por ejemplo, que se hacen cargo de estos residuos y le dan otro uso a esta, y ellos la valoran mucho. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no hacemos esto y eliminamos estos residuos. Pero entonces ahora enfocándonos en lo que son los residuos, nosotros podemos clasificar distintos tipos de residuos. Y estos pueden estar de acuerdo a según las características que estos tienen o también según su origen. En el caso de las características, primero tenemos los residuos peligrosos, que como su nombre lo dice, obviamente generan un riesgo, ¿cierto?, para la salud y también problemas al medio ambiente. Entonces deben ser manejados de forma adecuada. Y para ello hay normativas que lo regulan, como el 148. Quizás alguno lo habrá escuchado y si no, bueno, ese es uno de los decretos que regula los residuos peligrosos. Por otro lado están los residuos no peligrosos, como dice su nombre, no generan ningún problema, por ejemplo, a la salud o al medio ambiente. Y también tenemos los residuos inertes, que son residuos que no generan ninguna variación física, química, biológica de ningún tipo, como por ejemplo se conoce lo que son los residuos de la construcción. Esos se podrían considerar como residuos inertes. Pero por otro lado, dijimos, cierto, que había otra clasificación que es según su origen. Y aquí tenemos los residuos conocidos como los municipales, por ejemplo, que son residuos generados en nuestras viviendas y establecimientos tales como los edificios habitacionales, por ejemplo, los locales comerciales, hoteles, establecimientos educacionales e incluso las cárceles. Y por otro lado estarían los industriales, ¿cierto?, que obviamente provienen de las industrias.
Pero la verdad, bueno, tenemos las características, ¿cierto? Y según el origen, y nosotros básicamente nos vamos a enfocar en esta presentación en lo que son los residuos municipales, que son precisamente lo que generamos nosotros en nuestros hogares. Pero, bueno, ¿cómo están compuestos nuestros residuos municipales? Bueno, principalmente por papeles, cartones, cierto, vidrio, materia orgánica, que es un gran porcentaje, cerca del 50% se estima que de materia orgánica compone nuestros residuos. También están los plásticos, ciertos metales, residuos peligrosos. Nosotros también generamos residuos peligrosos, como por ejemplo las pilas de los controles de la televisión o del equipo de música, por ejemplo, las pilas son residuos peligrosos. Entonces también deben tener un manejo con bastante cuidado. También existen los residuos electrónicos y eléctricos, ¿cierto? Y otro un sinfín de residuos que podemos también clasificar. Pero, bueno, en el fondo nosotros lo que queremos dar a conocer es que existen, si bien distintos tipos de residuos, a nivel mundial se generan muchos residuos. Se estima, de hecho, que son cerca de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año. Esto es una cantidad impresionante. De hecho, se puede asimilar como a 800.000 piscinas olímpicas, como para que se hagan una referencia. Esto es una cantidad estratosférica, la verdad. Y en Chile no estamos tan alejados. Nosotros igual generamos bastantes residuos que se aproximan entre alrededor de 23 millones de toneladas de desecho. Y la verdad, 8 millones de estas toneladas provienen de nuestros hogares. Es decir, nosotros generamos aproximadamente cerca de 1 kilo de basura al día por persona. Eso es bastante. Imagínense cuántos integrantes tienen ustedes en su casa, sumen toda esa cantidad de basura, es mucho. Pero, bueno, ¿dónde pueden terminar? Sí, ahora sí, sí, se nos fue la señal, esperamos que se conecte nuevamente, si no, a ver si podemos seguir nosotros con la presentación. ¿Se pudo conectar nuevamente? ¿Hay algunas preguntas respecto, Felipe? Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al tema que estamos viendo, pueden escribir en el chat. Mientras que se conecta. ¿Sí? Puede entrar por Zoom ella. Sigamos con la presentación, sí. Ya, vamos a seguir la presentación de Ivonne. No somos expertos en el tema, pero tenemos la información. Bueno, Ivonne nos estaba contando que estos residuos terminan en diferentes lugares. Uno de ellos, el mar, los basurales, los vertederos, los rellenos sanitarios y, por último, tenemos los puntos limpios, que no están en todos los lugares. Y ustedes en particular tienen la fortuna de tener 2 puntos limpios en su condominio. Entonces, creo que ahí se ve la imagen. Esa imagen es del punto limpio de usted, el que está en el condominio. ¿Volvió? Ya, esperemos que se conecte. Ella es la experta, entonces. Continúa, ahí está. Ya. Ahora sí, parece. Ahora sí, sí. Mira. Hoy se me cae el celular porque estamos haciendo muchas maniobras acá para poder hacer este taller, así que
Mis disculpas, no sé qué pasó. No te preocupes. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, parece que nos saltamos un poco donde terminaban los residuos. Básicamente, la idea de la lámina anterior era poder explicar un poquito qué efectos podían terminar en el mar, ¿cierto? No sé si podemos volver a la lámina anterior, lo hago muy cortito. Ahí. Bueno, a nivel mundial existen 5 islas de plástico, la verdad, que son equivalentes a prácticamente casi 3 países, que son Francia, España y Alemania. Y por otro lado también tenemos los basurales, que es lo que nosotros queremos destacar acá, que la verdad los basurales son sitios que no son autorizados, la verdad, para hacer la eliminación de nuestros residuos. Por otro lado también tenemos lo que son los vertederos, si bien estos son autorizados por antiguamente por el Ministerio de Salud. Ahora, hace un par de años atrás, cuando salió el Decreto Supremo 189, estos tipos de disposición final ya no están permitidos porque precisamente no cumplían con resguardar la salud de la población. Permiso, puede un segundo. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después del año 2011 se crean lo que son los rellenos sanitarios, ¿cierto? Y estos tienen una geomembrana que no permite que se traspasen los líquidos, la verdad, y los residuos tengan contacto con cuerpos de agua, por ejemplo, y evitar problemas a la salud de la población en general. Entonces, todas estas opciones no son sostenibles en el tiempo, porque si nos podríamos quizás llenar de vertederos, llenarnos quizás de rellenos sanitarios, basurales, ¿cierto? Estos generan problemas a nuestra salud a la larga, ¿cierto? A nadie le gusta vivir al lado de un relleno sanitario. Hemos escuchado un montón de noticias a lo largo, ¿cierto?, de este último tiempo, que las personas no quieren tener este tipo de disposición cerca de sus hogares porque son bastante molestos. Entonces, ¿qué solución le damos nosotros a nuestros residuos? Bueno, ahí es donde nosotros les invitamos un poquito a pensar en verde, como decimos nosotros, y a hacer uso de lo que son puntos limpios o puntos verdes, la verdad, que están disponibles para la población. Y esto es a nivel nacional, la verdad, el país tiene distintos puntos de acopio, la verdad, y también en Valparaíso y donde ustedes se encuentran hay puntos cercanos. Entonces ahora sí podemos pasar a la siguiente lámina, que lo que busca es enfocarnos un poquito de por qué es importante reciclar, ¿cierto? Bueno, porque existe una valorización de los residuos, como habíamos dicho, que es súper importante, que es principalmente tomar este residuo y darle una segunda vida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el gobierno en el año 2016 lanzó lo que se conoce como la ley REP, que es la ley extendida al productor y que busca fomentar el reciclaje a través de la jerarquía del manejo de residuos. ¿Qué es esto? Bueno, como vemos acá, es una pirámide invertida en donde nosotros primero tenemos que prevenir, ¿cierto? En segunda instancia, reutilizar, después reciclar, si no podemos reciclar, valorizar, ¿cierto? Y finalmente eliminar. O sea, es la última cadena, la eliminación. Entonces, esto se sintetiza, en pocas palabras, en la regla de las 3R, que quizás lo más probable es que ustedes la hayan escuchado en algún momento, y que busca reducir, reutilizar y reciclar en tercera instancia. En ese mismo orden, primero nosotros debemos prevenir nuestros residuos, obviamente pensar en que si realmente necesitamos el producto cuando vamos al supermercado, por ejemplo, decir, bueno, necesito este lápiz, ¿es realmente indispensable en mi vida? ¿Realmente lo necesito? Bueno, entonces si yo realmente necesito ese lápiz o por ejemplo esa botella que veo, la compro, ¿cierto? La adquiero. Bueno, una vez que yo compré ese producto, entonces yo tengo que, una vez que cumplió obviamente su vida útil, tengo que pensar en reutilizar. Y aquí es donde nosotros debemos comenzar a echar a volar nuestra imaginación, ¿cierto? Y podemos inventar un montón de cosas con las botellas. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás hicimos una actividad de vermicomposteras, mini vermicomposteras en unas botellas de plástico. Así, súper simple, chiquitito, no ocupan espacio y estamos reutilizando un material que quizás íbamos a desechar. Pero si la verdad nosotros se nos complica reutilizar, entonces debemos reciclar. ¿Y qué es reciclar? Bueno, es la recogida y el transporte, ¿cierto?, seguro de estos residuos para que puedan terminar siendo nuevos productos. O sea, que tienen un proceso químico, un proceso físico, la verdad, que les permite volver a ser y volver a ser parte de la cadena, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos invitarles, ¿cierto?, a tomar conciencia y hacernos cargos. Es decir, mis residuos, mi responsabilidad.
como yo les había dicho en la presentación, nosotros hoy en día solamente compramos, usamos, eliminamos. Compramos, usamos, eliminamos. No existe una conexión, la verdad, con el cuidado del medio ambiente. Entonces, nosotros lo que le queremos invitar es a llevar a cabo lo que se conoce como la economía circular, que es un círculo, como lo podemos observar. Primero tenemos las materias primas, ¿cierto? Que es decir, nosotros obviamente vamos a requerir materias primas, debemos extraerlas primero de la naturaleza, pero debemos pensar que estas materias primas tienen que volver nuevamente a este círculo. Entonces, para ello debemos pensar en un diseño que sea ecológico, ¿cierto? Amigable, que llame la atención, pero que sea amigable con el medio ambiente, que su producción sea sostenible, que su distribución también sea sostenible, ¿cierto? Y en ese eslabón medio moradito que podemos observar ahí está el consumo, que es precisamente donde entramos nosotros. Y es lo que yo les decía, de básicamente pensar en que ¿realmente lo necesitamos? Bueno, si nosotros lo necesitamos, entonces apliquemos las 3R, reutilicemos y finalmente obviamente reciclemos. Entonces para eso tenemos que llevarlo a los puntos disponibles, que son los puntos limpios, que esta recogida sea también sostenible y que vuelva a conectarse obviamente a la cadena. Y obviamente eliminar la menor cantidad de residuos. Así nosotros estamos ayudando a nuestro planeta, estamos ayudándonos a nosotros mismos, ya que nosotros vivimos en este planeta Tierra, como decía el video que vimos en un principio. Nosotros somos los invitados, nosotros tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a cuidar nuestro entorno. Un granito de arena puede aportar, ¿cierto? Si sumamos varias manos, si todos nos sumamos a esta campaña del reciclaje, por decirlo de una forma, vamos a lograr cosas positivas. Y por ello, a continuación nosotros queremos dejarle un ejemplo de valorización. Quizás no es algo que podamos hacer, o quién sabe, a alguien se le ocurre, tiene alguna idea, tiene las ganas, el emprendimiento y puede hacer valorización de estos residuos. Así que a continuación vamos a ver el reciclaje de plástico a través de la generación de combustible en Chile. El plástico es un gran problema ambiental y erradicarlo es una de las grandes batallas que se están librando para proteger el planeta. Mientras tanto, reutilizarlo parece ser la única forma sensata de sacarle provecho antes de su posible extinción. El gran problema hoy para la sociedad, en realidad para la humanidad, es el plástico. Oye, ¿y qué pasa si nosotros podemos transformar el plástico en algo que deje de ser plástico? En los últimos años ha habido una gran conciencia de los efectos que está generando en el medio ambiente el plástico. Como sociedad hemos decidido movernos lejos de estos modelos lineales y hoy día ya dijimos que no queremos más plásticos de un solo uso, ¿no es cierto? Hay cambios regulatorios que se acompañan de cambios sociales. Y ese también ha sido uno de los grandes gatillantes de hacernos la pregunta de qué hacemos con el plástico para que no siga invadiendo nuestros océanos, nuestros campos, nuestro medio ambiente en general, ¿cierto? Es uno de los desafíos más grandes que tenemos en materia de economía circular, que es cómo hacemos circular el plástico, cómo hacemos para que una vez que extraemos petróleo y lo convertimos en plástico, constantemente lo podamos usar para que no tengamos que estar generando toda esta cantidad de desechos que contamina nuestro planeta. Eso significaría cambiar el paradigma de una sociedad, de la sociedad mundial. Hoy, el primer paso y el primer aporte que hacemos justamente como una solución es poder generar del plástico un combustible. Entonces, tomamos todo esto que generalmente tenemos de los 7 tipos de plástico y lo trituramos. Finalmente, aquí tenemos una mezcla de todo, es decir, indiscriminadamente. Entonces, lo que hacemos es introducirlo al equipo por la tolva de alimentación. Se esperan alrededor de unos 45 minutos y finalmente obtenemos el combustible líquido. Con este mismo combustible podríamos obtener una
benzina, una parafina y un diésel. Entonces, realmente tener un problema como este, que es el cacho del mundo, y transformarlo en una solución, fue lo que más nos motivó. Hoy, una de las cosas de la mayor ambición de Ecofruits era, como lo mencionaba, democratizar el reciclaje. ¿Por qué no tener uno de estos quizás en cada punto limpio y en cada municipalidad que motive a la gente a llevar sus residuos plásticos, separarlos, dejarlos secos y finalmente llevarse un voucher para en una semana, en el tiempo que ellos consideren, recogerlo y recuperarlo en forma de energía, de esta forma. En algún momento vieron este reportaje, pero, o sea, aquí precisamente no habla lo que yo le estaba comentando sobre la economía circular, ¿cierto? Y la importancia del reciclaje, que al final lo que es un problema después podemos darle alguna solución. Entonces, bueno, quizás es un poco difícil hacer este tipo de valorización desde nuestros hogares, pero existen otras formas para poder hacer el reciclaje, aportar con este granito de arena, ¿cierto? Si podemos pasar a la siguiente lámina, que dice cómo valoramos los residuos desde nuestro hogar. ¿Cómo podemos hacer nosotros una acción, tomar ¿cierto?, en nuestras manos el reciclaje y hacer algo por ello? Bueno, nosotros a continuación queremos explicarle como los pasos de cómo valorizar estos residuos, como por ejemplo el papel. Yo creo que todos generamos papel, ¿cierto?, cartones en nuestros hogares y por ello es importante su valorización. Para ello es súper importante que este papel esté limpio, ¿cierto?, que se encuentre sin grasa y obviamente tenemos que remover todos los elementos, ¿cierto?, desarmar las cajas, evitar hacer bolitas con el papel, ¿cierto?, porque la idea es generar la menor cantidad de volumen, que no genere un problema, que esto no se genere un punto sucio, sino que sea un punto limpio, como dice el nombre que llevan estos puntos, ¿cierto? Y para ello hay que depositarlos en el contenedor azul. Por lo general siempre los contenedores de papel son azules, entonces por eso nosotros les señalamos esta información. Por otro lado, también podemos hacer una valorización, ¿cierto?, del plástico, y para ello es necesario identificar este símbolo PET, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas veces las botellas de bebida, las botellas de jugo, estas siempre son botellas PET. Entonces nosotros tenemos que remover la tapa, ¿cierto?, etiqueta, todo lo que no sea PET, la verdad. Vaciar los restos de líquido, lavarla obviamente, ¿por qué? Porque queremos evitar que esto se vuelva un punto sucio, porque si nosotros dejamos restos de líquido, vamos a estar ensuciando este punto y ya no va a ser limpio. Y obviamente aplastarla para evitar el volumen, porque no queremos tener una gran cantidad de volumen de botella, siendo que, no sé, si en vez de que quepan 20, pueden caer, no sé, 5 o 50 botellas, es mucha la diferencia. Y obviamente después de hacer todos estos 4 pasos, tenemos que hacer el quinto, que es depositarlo en el contenedor amarillo. Por otra parte, otro tipo de residuo que es bastante fácil de reciclar son las latas, que también son uno de los residuos que más se generan en nuestros hogares, y es principalmente las latas fabricadas de bebidas de aluminio, los tarros de conserva también pueden ser utilizados, y son los mismos pasos. Es decir, quitar las etiquetas, lavar el envase, ¿cierto?, aplastarlo obviamente para reducir el volumen, y finalmente depositarlo en lo que son los contenedores de color gris. Por lo general, a nivel nacional siempre se utilizan estos mismos colores. Entonces, ¿dónde encontramos nuestros puntos limpios más cercanos? El gobierno, la verdad, entrega una página que se llama redchile.mma.gov.cl, que podemos dejarle igual en el chat para quienes les interese. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar dónde hay puntos cercanos desde donde nosotros vivimos. Quizás no está tan actualizado, pero podríamos encontrar algún punto de interés que nos pueda servir a nosotros para ir a dejar nuestros residuos, ¿cierto? Ya obviamente limpiados y clasificados, ¿cierto? Y separados. ¿Por qué? Porque, como le hemos mencionado, hay que evitar que estos puntos se vuelvan puntos sucios y que sean realmente los puntos limpios y cumplan el objetivo del reciclaje. Obviamente la idea siempre es tratar de cuidar el medio ambiente y también nuestro entorno. Por otro lado, nosotros lo que queremos enseñar también que existen otras formas de valorizar los residuos. Si bien están estos 3 que son más fáciles, existen otros que podemos también hacer desde nuestros hogares,
como lo que es el compostaje o el vermicompostaje. Y acá nosotros podemos reciclar básicamente lo que son nuestros residuos orgánicos, como las verduras, ¿cierto? Las cáscaras de huevo. Hay ciertas cosas que no se deben reciclar, pero para ello ustedes pueden investigar. Hay muchos videos en YouTube. Como yo les decía, nosotros hace un tiempo atrás hicimos una vermicompostera en botellas plásticas. Es algo bastante simple, bastante fácil. Hay muchos videos que nos pueden enseñar a valorizar los residuos de esta forma, como los residuos orgánicos. Y finalmente, una última valorización que nosotros queremos destacar son los vidrios. Bueno, ¿por qué? Porque básicamente en muchas partes existen campanas de vidrio en donde se pueden depositar este tipo de residuos que pueden estar cerca de sus hogares, ¿cierto? Entonces, el vidrio es 100% reutilizable, se recicla siempre y obviamente hay que quitar las etiquetas, las tapas, enjuagarlas bien con agua, ¿cierto? Lo mismo que hacíamos con los otros y depositarlas en el contenedor verde en este caso, donde están estas campanas de vidrio. Es importante tener en consideración que no se reciclan, por ejemplo, los parabrisas, las ventanas, espejos, ampolletas, los tubos fluorescentes, la loza, por ejemplo, los cristales y el vidrio templado. Eso es súper importante. O sea, si ustedes van a querer reciclar este tipo de residuos, tienen que tener esas consideraciones. Bueno, eso es básicamente, Gabriela, nuestra presentación. Les queremos dar las gracias por su atención, por el espacio que nos han entregado de poder enseñarles un poquito más sobre la generación de residuos y la importancia que tiene de reciclar, ¿cierto?, para cuidar nuestro medio ambiente. Y es súper importante recalcar a todas las personas que están acá que cada granito de arena cuenta, cada granito que nosotros hagamos, cada acción que hagamos va a contar porque va a contribuir, ¿cierto?, al cuidado de nuestro entorno y de nuestro medio ambiente. Así que eso, muchas gracias. Y ahí están abiertos igual el chat para que hagan las consultas y nos transmitan en caso de nosotros podemos contestar. Así que ya, muchas gracias, Ivonne, por tu buena presentación. Y le damos el paso ahora a Felipe, si alguien quiere alguna consulta, dudas. Sí, la verdad, hicimos esta actividad con Greening, que fue una empresa especialista dedicada al manejo sustentable de crear conciencia respecto al residuo, a la reutilización y al reciclaje. Con Greening también nos asesoramos y nos ayudaron a la puesta en marcha de los puntos limpios del condominio. Se escucha un poco bajo, no sé si tenemos que dar un poquito de volumen, director. Y entonces esta empresa también nos ayudó en esta charla y motivación para que desde la conciencia individual de cada propietario podamos hacer un manejo responsable de nuestros residuos. Entonces, como nos decía en la presentación, yo soy responsable de mis residuos y yo tengo que hacerme cargo y ir a dejarlos al punto limpio más cercano, como una manera de facilitar el día a día, la habitabilidad del condominio. El condominio consideró al inicio un punto limpio pequeño para que la comunidad pudiera facilitar el manejo de residuos más recurrentes. No es un punto limpio de esos amplios que ustedes encuentran en algunos lugares de la ciudad y en algunas ciudades solamente, en el que se reciclan 6, 7 tipos de materiales, sino que es un punto limpio que tiene menos capacidad. Lo que tiene que hacer la comunidad ahora es aprovechar ese punto limpio y así evitar que las botellas plásticas, que son un volumen importante dentro de los residuos, en vez de tener que ir a dejarlo a un punto limpio, tal vez distante varias cuadras, en el que tengo que tomar una movilización a lo mejor, la idea es que ustedes lo puedan disponer en su propio condominio y haya un operador que lo retire con cierta frecuencia. Eso en principio se logró, se dejó funcionando, pero no tuvimos la conciencia como vecinos todos, digamos, de hacerlo funcionar bien. Y mucha gente, vamos a pensar que por desconocimiento, encontró que ese era un buen lugar para dejar escombros, para dejar basura o para dejar elementos que no son reciclables, ¿ya? Y ese es parte de lo que genera el problema de que el punto limpio no opere correctamente. La idea acá
es que ustedes participen en estos minutos finales que nos quedan de esta charla y podamos abrir una conversación respecto a eso vía chat. Puedan ustedes hacernos sus comentarios o también tenemos el WhatsApp habilitado para que ustedes nos hagan sus comentarios y podamos en lo posible avanzar en generar un punto limpio correctamente habilitado para ustedes. Aprovecho de comentarles que ese WhatsApp que tienen ustedes ahí disponible, pueden hacer comentarios para que los tratemos en la próxima reunión, y además en ese teléfono es el que les van a hacer llegar esta información, estos videos, esta charla, este material a cada uno de los copropietarios que hoy día no pudo venir por algún motivo, ¿ya? Entonces nos pregunta Oscar, ¿cómo se puede implementar el punto limpio en el condominio? Mira, acá lo que hay que hacer es juntarse, aquí es cuando se empiezan a engranar las charlas. Nosotros vimos que el condominio tiene un comité, tiene un administrador, tiene un reglamento, ¿cierto? Y ahí es cuando ustedes tienen que hacer funcionar esa mecánica y empezar a organizarse, como las organizaciones comunitarias, organizar un grupo de reciclaje y decir, ok, queremos volver a hacer andar estos puntos limpios. Vamos a hablar con el administrador para que nos contacte con operadores que puedan estar en condiciones de atendernos. Okay. O buscar en particular operadores que quieran hacerse cargo de ese reciclaje y definir, vamos a concentrarnos en botellas plásticas, en bolsas plásticas y en cartones, o vamos a concentrarnos en vidrio y botellas plásticas, en lo que les sea más difícil a veces trasladar hasta un punto limpio. Cuando ustedes tienen la voluntad de querer echar a andar ese punto limpio, se comunican con el operador y ahí empieza la mecánica de, ok, vamos a comunicarnos a toda la comunidad y a partir del 15 del próximo mes los puntos limpios empiezan a operar. ¿Pero en qué condiciones? Material limpio, material seco, clasificado. Solamente vamos a aceptar de este tipo y de este tipo para partir. Y el retiro va a ser los días lunes, miércoles y viernes, por lo que se llegue a un acuerdo, ¿ya? Pero es muy necesario que lo hagan desde la organización comunitaria, porque lo que nos enseñó Gabriela, como grupo nos acoplamos, nos conectamos y nos proponemos hacer algo por nuestra comunidad, hacer algo para que nuestros hijos tengan la costumbre de reciclar, para que nuestros hijos se acostumbren a reutilizar un envase 2 o 3 veces antes de pensar que hay que llevarlo al punto limpio, ¿ya? Entonces, es fundamental, hay que ir tratando de leer el chat, dice, no se retiraban en forma constante, por ende dejaban vecinos afuera de los puntos limpios. Eso es parte, claro, esto tiene que ser una sincronía. Se pasa los lunes, miércoles y viernes, por lo tanto no puede, si el punto limpio está lleno, la familia no puede dejar más, no puede dejar abajo, tiene que dejar adentro. En la medida que el volumen es fijo, tal vez el operador va a entender que le conviene ir todos los días, no solamente 3 veces a la semana, y se va formando un círculo virtuoso. Si esto no ocurre de esa manera, pasa lo que nos decía la niña de Ivonne, en el que el punto limpio se transforma en un punto sucio. Porque como está lleno de botellas, no caben más botellas, dejo botellas afuera. Y como hay botellas botadas, dicen, ok, voy a dejar cartones botados al lado, es lo mismo, reciclaje. No es así. El material debe ser clasificado, debe ser ordenado y luego retirado con cierta frecuencia, ¿ya? Entonces, la responsabilidad de ustedes, la responsabilidad aquí un poco yo quiero ser bien claro, la responsabilidad de ustedes es hacerse cargo de sus residuos, porque la responsabilidad también es nuestra en nuestras casas de hacernos cargo de nuestros residuos. Y ustedes tienen la posibilidad de ir a dejarlos lejos a un punto limpio público o administrar un punto limpio para toda la comunidad al interior del condominio. Eso es lo que tienen que
empujar, decidir. Sí. Y eso se hace por medio del comité de administración. Claro, Comité de y administración ustedes la comunidad. forman un grupo que dice, nosotros estamos convencidos que queremos reciclar porque que estamos convencidos que este es una responsabilidad con el medio ambiente. Nos organizamos, acudimos al comité de administración, pedimos apoyo al administrador para que haga las gestiones con los operadores, para que nos consigan los operadores y hacemos un lanzamiento, relanzamiento con la comunidad y decimos a partir de tal fecha esto va a empezar a operar en estas condiciones. Y ahí volvemos a lo que hemos hablado muchas veces ya, el ordenamiento de la comunidad, el apoyo en las normas. Podemos incluso hacer un reglamento, decir, oye, este es el reglamento del reciclaje, en el cual seguramente tiene que estar prohibido el dejar basura, el que tiene que estar prohibido dejar materiales que no son los expresamente señalados que se van a recibir, y donde la obligación de las personas es hacerse cargo de sus residuos. El planeta no da para más, no pueden haber, no podemos seguir botando todo a la bolsa, al basurero en la cocina, pensando que después se lo lleva un camión de la basura y lo bota a un vertedero, porque eso ya pasó, eso ya fue, ya se entendió que fue una mala práctica, y ahora la conciencia es solamente adquirir lo que es estrictamente necesario, reutilizar 1, 2, 3 veces un envase, y luego cuando ya no tiene otra opción llevarlo a un punto limpio y solamente el material orgánico tirarlo a la basura domiciliaria, y el resto de los materiales dejarlo a un punto limpio, ¿ya? Así es que, no sé, Gabriela, si tú tienes algo más que poder decirnos respecto a esta charla de hoy. No, más que nada reforzar que la responsabilidad de todos los vecinos, no porque la administración no se haga cargo de este tema, no significa que yo me voy a quedar ahí de brazos cruzados esperando que esto se solucione de forma automática, sino que depende de los vecinos y vecinas de la comunidad, y por eso es importante que entendieran la importancia que es la organización comunitaria, cómo nos podemos organizar y que la opinión de cada uno importa. Al final, en estas reuniones no solamente lo que diga el presidente de la Junta de Vecinos es importante, sino que toda la información que se pueda recibir es importante. Todo lo que queremos aportar tiene que ser bien recibido, y la idea es que participemos en las reuniones, es lo principal. O si no, nuestra opinión va a quedar en el aire. Nadie va a ir y te va a preguntar lo que tú opinas respecto a estos temas que son súper importantes para la comunidad. Así es. Bueno, vamos a terminar esta charla con el sorteo, tradicional sorteo de la gift card. ¿Falta gente que se inscriba o no? Inscribimos la gente que participó de la actividad, por lo tanto estamos ya con la tómbola andando. Ya. Y ganador o ganadora, Oscar Godoy. Evo. Oscar, felicitaciones. Torre 1, departamento 314. Por interno vamos a comunicarnos contigo para hacerte llegar esta información, y bueno, la idea de esto es motivarlos, háganse cargo de sus residuos, háganse cargo de sus organizaciones, organícense para mejorar la calidad de vida, no le den responsabilidad al vecino, responsabilícense ustedes y hagan una contribución ustedes para mejorar el lugar donde viven, para mejorar su comunidad, tener niños más educados, más conscientes con el medio ambiente, más cuidadosos, más respetuosos del medio ambiente, y que puedan seguir avanzando como comunidad y tener un mejor lugar, Exacto. lugar para vivir. Este es un tema. Pueden haber millones de temas que son de interés a la comunidad. Acá vimos solamente el tema del reciclaje, de cómo podemos organizarnos respecto a eso, pero esto es así, transversal para todos los temas que queramos aportar a la comunidad. Todo. La organización siempre va a ser lo primordial. Bien, le agradecemos la participación. Gracias, Gabriela, por acompañarnos. Gracias a Green por acompañarnos. Así que nos estaremos viendo en una próxima actividad. Nos queda la actividad 5. La última. De este programa de integración, y están disponibles el WhatsApp y los canales de comunicación para que ayudarlo a ustedes, la organización,
de la comunidad. Claro, los videos, las actividades quedan todas en el canal de YouTube. Entonces, si alguien tiene alguna duda, quiere volver a ver el taller, lo puede volver a hacer. ¿Lo puede ver en YouTube? Sí. Entrando como Fuerte Integración. Ya, perfecto. Así que ahí estamos. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengas muy buena tarde. Chao, chao.